Al rayar el alba ya estaba dolorido tu cuerpo. Habías pasado horas confirmando la pasión en tu pecho. Nosotros en la historia poco a poco levantando el azote, clavando en el madero cada nombre engendrado de hombres. Padre, pasa esta copa de mí, si es posible, mas no mi voluntad, sino la tuya. Tu amor, Señor Jesús, es fuego para el altar. Te fuiste a la cruz, moriste por mí, cargaste el pecado que nos separó. Si dejaste tu gloria, me diste perdón y abriste el camino a la reconciliación. Te fuiste a la cruz, moriste por mí, cargaste el pecado que nos separó. Si dejaste tu gloria, me diste perdón, me abriste el camino a la reconciliación. Ocupaste mi lugar, ocupaste mi lugar, ocupaste mi lugar, Jesús. En medio de la angustia todo parecía perdido. El miedo ocupaba el corazón de los que te habían seguido. En cambio tu palabra verdadera confirmaba lo dicho. La muerte no podía retener al Cordero Divino. Padre, pasa esta copa de mí, si es posible, mas no mi voluntad, sino la tuya. Tu amor, Señor Jesús, es fuego para el altar. Te fuiste a la cruz, moriste por mí, cargaste el pecado que nos separó. Si dejaste tu gloria, me diste perdón y abriste el camino a la reconciliación. Te fuiste a la cruz, moriste por mí, cargaste el pecado que nos separó. Si dejaste tu gloria, me diste perdón y abriste el camino a la reconciliación. Ocupaste mi lugar, ocupaste mi lugar, ocupaste mi lugar, Jesús. Hermanos, les invito a estar en pie para alabar a nuestro Señor Jesucristo, que en un día como hoy dio su vida y entregó todo su ser por cada uno de nosotros. Por eso y por muchas otras cosas le damos toda la gloria y todo el honor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.
Israel, dice la palabra que como oveja fue llevado al matadero y que no abrió su boca, obedeció al Padre mansamente. Por eso es el Cordero inmolado y también es el León de Judá. Cantemos a nuestro Jesús. Nos ha perdonado, grande es tu nombre, Cristo. Él es poderoso, León de Judá, pelea por nosotros y nos rescatará. Grande es el nombre del Cordero y el León, grande es tu nombre, Cristo. Gloria a Él. Pueden tomar su lugar, hermanos. Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla,
oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy la abrimos, Señor, para recordar un acontecimiento importantísimo. Háblanos a cada uno, Señor, por favor. Dirige nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y transfórmanos un poco más. Danos desafío, disciplina, esperanza, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy se requiere más solemnidad que cualquier otro día de culto de nuestra celebración como iglesia. Lo que hacemos hoy en realidad es recordar un acontecimiento, es como un aniversario hoy. Pero si todos los países del mundo tuvieran las mismas leyes que nuestro país, tenemos que reconocer que todas las banderas del mundo deberían estar a media asta. ¿Qué recordamos? Algo que si no estuviéramos conscientes de lo que pasó 3 días después, sería el día más triste de la historia. No lo es del todo porque conocemos lo que pasó después y entonces nos llena de esperanza. Las 7 palabras de Jesús, según los predicadores de hoy, son la respuesta del Señor a todas las oraciones del mundo. Todo lo que alguna vez un creyente haya podido orar y pedir al Señor, tiene respuesta aquel día en la cruz del Calvario cuando Jesucristo abrió su boca y dijo 7 cosas, 7 frases u oraciones gramaticales importantísimas. Pero déjenme poner el contexto de esta historia. La antigüedad calificó la muerte en cruz como una maldición, la misma Biblia lo dice. Cicerón dijo que era la más cruel y terrible de todas las penas de muerte. Flavio Josefo dijo, es la muerte más luctuosa de todas. Y Tácito dijo, pena de muerte propia de esclavos. Podemos decir que la cruz colocó a nuestro Señor Jesucristo entre los criminales más infames de la humanidad. El que había entrado a Jerusalén como príncipe de paz, termina en el patíbulo fuera de la ciudad de la paz, como perturbador del orden y de la paz social. Es crucificado como criminal, como el más vulgar entre los criminales, siendo el más inocente de todos los hombres que jamás haya sido juzgado por alguien. Así lo había profetizado la palabra del Señor cuando el profeta dijo, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Y precisamente de este hecho surge una esperanza luminosa para todos los que reconocemos que somos pecadores y que merecemos la muerte. Podemos decir que entre todos los mártires que ha habido en la historia de la fe, el Señor fue el primero. Sin embargo, desde la cruz pronunció las palabras finales de su encarnación, es decir, por lo menos antes de su resurrección, y con ellas nos dio respuesta a la necesidad más apremiante de la raza humana y la súplica más trascendente. Es decir, insisto, según los predicadores de hoy, todas las oraciones del mundo se responden en las 7 palabras. De hecho, podemos analizar para probar esto una oración. Vayamos a una oración del Antiguo Testamento, a una de las más famosas oraciones del Antiguo Testamento, el Salmo 51. Una oración que originalmente tenía música y que fue la oración de David cuando confesó a Dios su pecado. Se trata de una oración de confesión, de súplica, de perdón, y al reflexionar en lo que dice esta oración, encontraremos que las 7 palabras dieron respuesta a cabalidad. Vayamos a la primera palabra. Ante la confesión y súplica de misericordia, la respuesta de Cristo es su perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así oró David. Y la respuesta de Jesús desde la cruz fue esta: Padre, perdónalos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lucas 23:34. Como el hijo pródigo que reconoce su insensatez, la Escritura dice que volviendo en sí. O la pecadora que se sabía condenada y tenía vergüenza y sabía que merecía el juicio que estaban haciendo contra ella. Como el centurión que reconocía que no era digno de que el Señor fuera a su casa. Como Pedro mismo que ante el milagro de la pesca milagrosa le dijo al Señor: apártate de mí porque soy pecador.
O como el mismo David, que recibe la visita de Natán y le confronta con su pecado de adulterio y de asesinato intelectual. Y es entonces cuando escribe este salmo en donde dice: ten piedad de mí, oh Dios. Así como ellos, también nosotros nos sabemos pecadores. Una tragedia monumental sería que no lo reconociéramos. De hecho, estaríamos perdidos y condenados para siempre si no reconocemos que somos pecadores. Y ante esta realidad solo tenemos dos opciones: vivir agobiados por la culpa o rendirnos en humillación ante el Señor, como el Salmo 51 nos enseña. Podemos luchar contra la culpa, minimizándola. Todos pecamos. Podemos decir: no soy tan malo, hago más cosas buenas que malas. Nunca ha sido mi intención herir a nadie. Solo cometo pecados de los chicos. Nadie es perfecto. Yo no lo hice. No fue culpa mía. Pero, ¿a quién queremos engañar? Los religiosos del tiempo del Señor se condenaron a sí mismos intentando este absurdo camino de la falta de arrepentimiento. Se enojaron con Juan porque los desafiaba a hacer algo que ellos pensaban que solamente los gentiles debían hacer: bautizarse y arrepentirse. ¿Por qué arrepentirnos de qué? Somos judíos. ¿Bautizarnos para qué? Ya somos pueblo de Dios, ya somos escogidos. No sigamos su ejemplo. Ignorar nuestro pecado no lo resuelve. Negarnos a aceptar nuestra responsabilidad nos condena más. Buscar justificaciones ficticias nos interna en el infierno de la culpa. Y la culpa produce depresión, desesperanza y distorsión de nuestra identidad. Mejor vengamos a Él y digámosle: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y escucharemos decir: Padre, perdónalo. Segunda palabra. Siguiendo en esta dinámica, mis hermanos, permítanme abordar la segunda palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Ante la súplica por el reencuentro, una extraordinaria invitación. Sigue diciendo el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La respuesta de nuestro Señor desde la cruz: hoy estarás conmigo. Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerca y lejos son dos términos opuestos entre sí, y de acuerdo a una interpretación humana pueden asumirse de diferentes maneras, de acuerdo a las circunstancias. Estar cerca del peligro puede ser angustiante y hasta trágico. Estar lejos del peligro es esperanzador y nos brinda seguridad. Por otro lado, estar cerca de nuestros seres queridos es reconfortante y grato. En cambio, estar lejos de ellos nos causa tristeza y en ocasiones hasta abandono. Ahora bien, la intención de esta segunda palabra pronunciada por Jesús y que tomaremos como respuesta a la oración del salmista nos ayudará a reflexionar en el significado de estar cerca o lejos de la presencia de nuestro Señor. Estar lejos de Dios es vivir el infierno anticipadamente. Desde el huerto del Edén, la relación del hombre con Dios se perdió por causa del pecado. Y de ahí se originó la separación del ser humano con sus semejantes. Una historia de guerras, de prejuicios, de discriminación y de genocidios, así lo testifica. Así como la única esperanza del hijo pródigo era regresar a casa, la única esperanza de todos nosotros es regresar a tener comunión con Dios. Pero ¿cómo hacer esto, hermanos? Si Él es santo, 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 y nosotros pecadores, pequeños, limitados, contaminados. Isaías decía: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es cierto, somos pecadores y habitamos un pueblo de pecadores. Yo puedo decir, ay de mí,
Todos podemos decir, ay de nosotros, estamos a años luz de su santidad y de su presencia. Sin embargo, aquel hombre pecador junto a su cruz, pendiendo de aquel madero, lo sintió cerca. Igual que nosotros, estaba muy lejos de su perfección, pero muy cerca de su amor. Estaba lejísimos de su justicia, pero cercano a su gracia. Y aunque estaba muy lejos de ser un hombre bueno, se acercó en fe y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como si las palabras de David se repitieran ahora pronunciadas por él mismo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ciertamente no somos nosotros quienes propiciamos un acercamiento con el Señor. Él se acerca a nosotros. Esta es la realidad durante toda nuestra vida. Él toma la iniciativa. Él desciende de los cielos a nuestra humanidad. Él nos busca. Él se acerca a nosotros y nos invita a su paraíso. Y tomando en cuenta que la vida eterna es estar junto a Él, comenzamos a vivirla desde el momento en que Él nos hace nacer de nuevo y nos disponemos a caminar con Él. El paralelismo planteado entre el Salmo 51 y las 7 palabras de Jesús pronunciadas en la cruz del Calvario me ayuda a imaginar en este caso a estos dos personajes. Estos dos personajes sintiéndose lejanos a Dios, pero humillados ante quien, estando cerca de ellos, abriendo sus brazos de amor y con la palabra perdón a flor de labios, les abraza y les reconforta, haciéndoles sentir su contacto divino. David, seguramente de rodillas, no me lo puedo imaginar de otra manera, reconociendo su pecado y aceptando el justo juicio de Dios. Entendamos claramente esto que acabo de plantearme. Hermanos, mire usted cómo dice la versión Dios habla hoy en la segunda parte del verso 4. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Es decir, David comprende la magnitud de su pecado, pero Dios le perdona y lo restaura. Esto es un hecho y así ha quedado consignado en la palabra de Dios. El ladrón crucificado junto a Jesús, pero también arrodillado, y digo arrodillado porque aunque se encontraba colgado de la cruz, su espíritu se doblegó ante Dios. Repito, el ladrón crucificado junto a Jesús, pero también arrodillado, aceptando su culpa, pero argumentando ante su compañero de fechorías la inocencia del Señor y defendiéndolo. En respuesta recibe la promesa inmediata de una relación eterna entre Dios y Él. Ante la súplica por el reencuentro, una extraordinaria invitación. La respuesta de nuestro Señor desde la cruz: hoy estarás conmigo. Así que si nos sentimos muy lejos de Dios, tenemos razón. Sin embargo, el llamado es a permanecer atentos y experimentar su gracia y su perdón. Escuchemos su voz que nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Disfrutemos su cercanía. Te llevan al Calvario entre improperio y golpes. Tú no respondes nada a tu favor. A tu lado se levantan verdaderos criminales, merecedores de un castigo tal. Y yo soy uno de ellos, en tus ojos estoy. Sé que esta muerte no merece, si lo quiero gritar. Respondes, siento tu mirada, escucho tu voz, me prometes salvación, que tu reino de seguro veré, y esa es la esperanza que sostiene mi mano en la tormenta. Desde aquel momento
al escuchar tu voz, siento que la vida empieza. Ahora por tu gracia, sé que mi hogar está en el cielo. Allí nos veremos y cantará mi corazón del amor en tus palabras. ¿Qué haces en esta cruz? Tú que eres bueno y santo, tú que eres el Mesías, Hijo de Dios. Ahora puedo entender que también eres el Cordero, eres el sacrificio de perdón. Y sé que hoy será la muerte vencida por ti. En ti está el camino para todo aquel que quiera vivir. Respondes con la autoridad que el Padre te da. Me prometes salvación, en tu reino me recibirás. Y esta es la esperanza que sostiene mi mano en la tormenta. Desde aquel momento, al escuchar tu voz, siento que la vida empieza. Ahora por tu gracia, sé que mi hogar está en el cielo. Allí nos veremos y cantará mi corazón del amor en tus palabras. Esta es la esperanza que sostiene mi mano en la tormenta. Desde aquel momento, al escuchar tu voz, yo siento que la vida empieza. Y ahora por tu gracia, sé que mi hogar está en el cielo. Allí nos veremos y cantará mi corazón del amor en tus palabras. Del amor en tus palabras. Amén. Cuánto amor en las palabras de nuestro Señor, en todas las que pronunció, pero particularmente en esas palabras que pronunció desde la cruz. No nada más está resolviendo ese gran problema, el problema básico del ser humano, que es la condenación, la necesidad de salvación que necesitábamos, que teníamos, pero vino también a resolver ahí en la cruz esas inquietudes que en nuestras oraciones tenemos los creyentes. Ahí se responden todas, como planteamos en esta predicación. En las palabras de Jesús se respondieron todas las inquietudes de nuestras oraciones. Y en esta tercera palabra, ante la necesidad de ser transformados, la comunidad transformadora. La oración de confesión de David, que es la que estamos usando como ejemplo, incluye su clamor por ser no solo perdonado, sino también incluye un clamor por ser transformado. Y dice así, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, el Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es la oración de David y Jesús desde la cruz da respuesta a esta clase de oración de los seres humanos, con las palabras que dirigió a Juan y a María, que estuvieron ahí, permanecieron al pie de la cruz y que nos hablan del gran significado de la comunidad. Estas palabras: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que permanecían al pie de la cruz, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No necesitamos demasiada imaginación para darnos idea del dolor que María estaba padeciendo al ver a su hijo ser crucificado. Por otro lado, también podemos entender la gran desolación en el corazón del discípulo Juan. Y Jesús mirándolos a ambos sufrir, él desde la cruz. Y es hermoso cómo nuestro Señor, en ese momento en que su propio dolor físico era tan intenso, pensó en animar a sus amados y lo hizo de la mejor manera. Les dijo: se tienen el uno al otro para sostenerse y continuar adelante. Y así es, Dios lo sabe muy bien, nos necesitamos los unos a los otros. Es el gran valor de la comunidad que nuestro Dios provee como parte de su estrategia para discipularnos. No hay transformación sin el contexto de los unos y los otros. En este salmo de confesión encontramos no solo la confesión, sino también hay una solicitud de transformación. El pecador que arrepentido busca a Dios no solo quiere que sus pecados sean borrados, también quiere ser cambiado, quiere ser transformado, quiere ser otro. Es un sentido de gran necesidad cuando nos arrepentimos de verdad. Anhelamos poder comenzar de nuevo. Pues Jesús, el buen pastor, formó un rebaño restaurador donde las ovejas perdidas sean encontradas, limpiadas, alimentadas, sanadas y transformadas. La parábola de la oveja perdida que el maestro contó nos habla del valor que tiene para él cada uno de nosotros. Pero el hecho de que el pastor trajera la oveja de nuevo al rebaño habla de la importancia de la comunidad que él creó para que las ovejas recibieran cuidado y salud. Ante la necesidad de transformación, el Señor nos dejó la bendición de una comunidad. La soledad nos deteriora y contamina. La comunidad nos libera y edifica. En ese mismo contexto de la crucifixión podemos ver lo opuesto de la gran bendición de ser parte de la comunidad de fe. Judas, por ejemplo, el caso extremo, se había suicidado. Y por otro lado, todos los demás apóstoles, excepto Juan, habían huido, se habían aislado. Estaban esparcidos por diferentes lugares, temerosos, deprimidos, tal vez solos. Pero ahí, al pie de la cruz, estaban María, instrumento de Dios para su encarnación, y Juan, su discípulo amado. Y el Señor los despierta de su dolor y les hace ver el milagro que los rodeaba, la comunidad. Aquellas palabras: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, son el aliento para sus almas. Les estaba diciendo algo hermoso: no están solos, se tienen el uno al otro, se tienen unos a otros, y yo estoy en medio de ustedes. Únanse, apóyense, sánense, fortalézcanse, defiéndanse los unos a los otros, y mientras lo hagan, yo estaré ahí en medio de ustedes. Estas palabras son más que pertinentes para mí, ahora que mi mami se ha ido a la presencia de Dios. Ya no está ella para que yo le pueda llamar por teléfono y contarle mis aventuras o desahogarme con ella. Pero en cambio el Señor me ha dado esta preciosa comunidad de fe. Mis preciosas hermanas, amigas, madres para mí. Aquí encontramos hermanos, padres, madres. Vamos juntos todos, enseñándonos, orando unos por otros, levantándonos cuando caemos, animándonos en el camino para seguir creciendo espiritualmente y animándonos para nunca rendirnos. Cuando nos sintamos solos, cuando pensemos que la vida es demasiado dura, cuando nos sintamos desahuciados y reconozcamos que nos surge una transformación, podemos ir al Señor y orar como este Salmo 51 y decirle: purifícame, lávame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero pongamos atención
y escuchemos que a esa oración el Señor le da una respuesta y nos dice: sí, lo hago, te purifico, te lavo, creo en ti un corazón limpio, renuevo un espíritu recto dentro de ti, te vuelvo el gozo de tu salvación y para todo ello uso a tu comunidad de fe. He ahí tus hermanos, he ahí tu iglesia, he ahí tu pastor, he ahí tu discípulo, he ahí tu rebaño. Cuarta palabra. Ante la súplica por acercarnos a Dios, su abandono. El de Él, el que Él experimentó. Líbrame de homicidios, oh Dios, dice David, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Su respuesta desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto equivale a lo que dijo en sus enseñanzas cuando estuvo con sus discípulos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice la palabra en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, ya dije. Esta es la palabra más profunda. Nuestras mentes no alcanzan a comprender la dimensión de su entrega. Por eso, dejemos que la palabra nos explique. En esta palabra usaremos más la Biblia que en cualquier otra, porque no podríamos describirlo nosotros. En el Salmo se expresa nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Ya se habló de eso, de cercanía, lejanía. Se manifiesta nuestra necesidad de cantarle, de proclamarle alabanzas, dice David. También hay súplica y contrición sincera, pero hay reconocimiento de nuestra indignidad y por ende de nuestra lejanía. Dice David: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. No tenemos dignidad alguna, ni poder, ni valor para pagar por nuestro pecado. No hay nada que tengamos que pueda borrar nuestra maldad. No hay nada que podamos hacer al respecto. Pero Él, en su respuesta a nuestra profunda necesidad de acercarnos a Dios, se dirige al Padre. ¿Podemos ver la dinámica de esta palabra en particular? En esta palabra no hay una palabra de Jesús dirigida a los seres humanos, como lo hubo en esta anterior. Ante la necesidad del dolor que experimentaban María, Juan, cuando todos los demás discípulos estaban esparcidos, el Señor Jesucristo habló con ellos. Pero en esta ocasión, ante la necesidad nuestra, Jesús habla con el Padre. Se dirige al Padre y su oración, en forma de grito desgarrador, nos enseña, nos declara y nos recuerda que el buen pastor su vida dio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos recuerda aquel pasaje del Antiguo Testamento de Ezequiel, donde dice: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y tristemente dice el profeta lo que Dios dijo después de esta solicitud. Dijo: y no lo hallé. Pero ese día que hoy recordamos su aniversario, ese día Dios lo halló, lo encontró. Así que la respuesta de Jesús para nuestra profunda necesidad de acercarnos a Dios es su propio abandono. Por su abandono nosotros fuimos acercados. Por el infierno que experimentó al ser separado del Padre, nos abrió los cielos. Él lo había dicho así: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:15-16. También el profeta lo había anunciado: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
He aquí lo incomprensible de su gracia, de su amor. No hay respuesta a las preguntas: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Qué tenemos que valga la pena? Solo su gracia, solo su amor tiene alguna chispa de respuesta a nuestras preguntas, pero estoy seguro que seguiremos sin entenderlo mientras estemos aquí en la tierra. ¿Por qué de estas palabras? Dios, el eterno Dios, hablando con Dios, porque Jesús era Dios y el Padre es Dios, y no hay tres dioses sino uno solo. ¿Cómo funciona aquello? Dios en el madero crucificado, hablando con Dios. No lo entiendo, absolutamente no lo entiendo. Supongo que un día lo entenderé en los cielos, ahora no. Pero sí queda clara una cosa: porque Él fue abandonado, nosotros fuimos acercados. Solo hay una cosa que hacer al respecto de esto: adorémosle. Adorémosle. Esta palabra incomprensible, esta palabra, la más difícil de comprender, la más profunda, solo tiene una respuesta de parte nuestra: adorémosle. Señor Santo, bendito seas. No entendemos ni el por qué exactamente, ni cómo sucedió aquel abandono, pero nos queda claro que aquellas palabras significan el más grande dolor que jamás un ser humano ha experimentado en la historia. Nos queda claro que fue un infierno completo de sufrimiento por nosotros. Solo nos queda decirte: bendito seas, alabado seas, recibe honra, gloria, alabanza y honor de parte nuestra. Amén. Toda mi maldad, todo mi pecado, en su cuerpo herido fue llevado. Como hombre injusto fue tomado, mi precioso Salvador Jesús. Aquel de quien el Padre dijo: este es mi Hijo, en el cual me agrado. En aquel momento oscuro, por su mismo Padre era rechazado. ¿Cómo imaginar aquella soledad cuando en agonía sí clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Quinta palabra: ante la súplica por nuestro dolor, su sufrimiento. El verso 17 de este Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su respuesta desde la cruz: tengo sed. Esto nos recuerda lo que dijo en algunas de sus enseñanzas: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto lo registró el evangelista en Juan capítulo 4, verso 14. Dice el evangelio que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Qué contradicción, amados. El agua de vida en persona dijo: tengo sed. Aquel que dio de beber al sediento estaba sediento en la cruz. Él es el agua de vida. Es aquel, él mismo, era la peña de Oreb que Moisés golpeó
y que de él salió agua, evitando que el pueblo muriera de sed. ¿Recuerda usted el pasaje? El pueblo peregrinando en el desierto, y entonces dijeron a Moisés: tenemos sed. Y el milagro a través de nuestro Señor Jesucristo, evitando que el pueblo muriera. Él era el pozo de Jacob, él era el estanque de Betesda. ¿Quiere ser sano? En él estaba la sanidad. Él era el agua de vida. Él era el agua para la samaritana. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Y ahí estaba Jesús, en la cruz, padeciendo una deshidratación severa, una profunda sed, un sufrimiento físico real que no podemos imaginar. Ahí estaba el Maestro. El salmista reconoce que Dios recibe a los que se humillan ante Él. Dice el verso 17 nuevamente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él es el agua de vida. Él pagó por nuestros pecados. El pago por nuestros pecados requería de algo más que humillación. Requería la entrega total de la vida de un cordero sin mancha. Solo Cristo podía ser ese cordero sin mancha. Ahí estaba en la cruz del Calvario, clavado de pies y manos, un cordero sediento. Ante esto, amados, debemos decir: porque Él tuvo sed, nosotros tenemos agua de vida. Porque Él sufrió la necesidad en su carne, nosotros disfrutamos de ríos de agua viva. Porque Él careció, nosotros hemos sido enriquecidos en la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es dejar que los ríos de agua viva surjan de nuestro corazón y compartir vida con otros. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro
Sexta palabra. Ante la súplica por la bendición, su obra terminada. Dice el Salmo 51, versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y su respuesta desde la cruz: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ante la oración y la súplica de cada uno de nosotros, de todas las naciones, clamando a Dios por su bendición, el Señor dice: ya está, consumado es. El Señor no tenía la intención de salvarse a sí mismo, porque el propósito era cumplir con la voluntad perfecta de Dios. Vino a salvarte a ti y salvarme a mí. Fue un plan perfecto, muy bien definido y completamente intencional. La iniciativa de nuestra salvación viene de Él. Postrado ante ti, hágase tu voluntad. Pasa esta copa de mí, mas yo sé que la hora es ya del sacrificio por la humanidad. El Cordero debo ser para salvar al pecador. El Cordero debo ser quien con su muerte la vida dará. ¿Cómo cargar con todo el mal? Padre, intercederás. Pasa esta copa de mí, pero sea tu voluntad. Agonía y en mi ser, el precio del mortal cae sobre mí. El Cordero debo ser para salvar al pecador. El Cordero debo ser quien con su muerte la vida dará.
Séptima palabra. Ante nuestra necesidad de adoración, su holocausto. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David intuye que por la gracia de Dios será perdonado. Esa es su oración de confesión, pero aunque ha dicho antes que haría sacrificio, que él lo daría, pero sabe que a Dios eso no era lo que le importaba, pero finalmente termina diciendo que al ser perdonado, él podrá alabar al Señor. Ante esta necesidad de nosotros, de honrar a Dios, de glorificarlo, de adorarlo, su respuesta desde la cruz es esta: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos recuerda lo que dijo Abraham a su hijo Isaac cuando lo llevaba al sacrificio: Dios se proveerá. ¿Qué holocausto le podemos dar a Dios, por favor? Ni quemándonos a nosotros mismos sobre unas rocas como un altar sería suficiente para honrarlo, para completar sus exigencias por su santidad. Pero él, lleno de gracia, en respuesta a eso, las últimas palabras de Jesús fueron esas: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Allí estaba Abraham y su pequeño hijo solos en el monte Moria. Abraham amaba a su hijo más que a nada en el mundo. Le había nacido en su vejez y era el milagro de la promesa. Por medio de él, Abraham esperaba ser padre de multitudes. Pero Dios le había pedido que lo ofreciera en holocausto. Y Abraham, que amaba a Dios, no pudo rehusarse. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Sin saberlo, Abraham estaba diciendo un precepto teológico importantísimo. No hay cordero, ni millones de corderos que usted y yo podamos sacrificar para conseguir nuestro perdón. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran símbolo de uno que vendría. No era por esos corderos que el pueblo era perdonado, no. Era una acción profética porque vendría uno solo por quien podrían ser perdonados. Y Abraham, sin saberlo tal vez, dijo esa profecía: Dios se proveerá de cordero. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Nos recuerda a Juan, el apóstol, en aquella visión que tuvo estando en la isla de Pasmos, en el día del Señor, dice la Escritura, y se refiere muy posiblemente a un domingo, un día de adoración a Dios? Igual estaba llorando porque no había sido nadie hallado digno de abrir el libro que simbolizaba el destino de la humanidad. Y de pronto un ángel le toca el hombro y le dice: ya hallamos a alguien digno de controlar la historia, ya hallamos a alguien digno de resolver el problema básico de la humanidad. Y entonces le dicen a Juan: es el león de Judá. Y Juan, la Escritura dice en el griego, que dio vuelta su cuerpo completamente a sus espaldas, como Abraham miró a sus espaldas. Y cuando Juan volteó a sus espaldas buscando al león de Judá, vio un cordero, y dice inmolado, que significa degollado, que significa con una señal en su cuello que había sido cortado para ser desangrado y ofrecer su sangre. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:7. Y ciertamente Dios se proveyó. He ahí el Cordero de Dios pendiendo de una cruz en el Gólgota. El Cordero de Génesis estaba trabado por sus cuernos.
Los cuernos representan poder, y fue su poder lo que lo hizo vulnerable. El cordero en el Gólgota también estaba trabado por su poder. Sí, sus atributos, su gracia y su misericordia le ataron a nosotros. Su encarnación lo hizo vulnerable por nosotros. Su omnisciencia y su poder escrutador nos descubre. Su justicia nos condena. Su omnipotencia puede destruirnos. Pero su amor, su más grande poder, pudo salvarnos. Tenía poder para poner su vida y para tomarla. Él lo dijo así. Pero su amor le hizo entregarla por nosotros. El Cordero del Calvario también estaba trabado por su poder a nosotros, por su gran amor por nosotros. Él entró hasta el lugar santísimo como el sumo sacerdote del pueblo hebreo que hacía esto cada año. Déjenme les cuento algo que resulta por supuesto interesante. Al sacerdote, al sumo sacerdote, cada año cuando entraba al lugar santísimo le colocaban cascabeles en los flecos de su túnica y le amarraban una cuerda a la cintura cuando entraba al lugar santísimo, porque sabían que ante la santidad de Dios podía morir. Si hubiese en él un pecado no perdonado, algún ápice de maldad, que ilusos, si así fuera todos hubieran muerto. Pero así pensaban en aquella época, y le amarraban a una cuerda y desde afuera le seguían con la cuerda. No lo veían, pero él detrás del velo se movía mientras sonaran los cascabeles. Está vivo. Si los cascabeles dejan de escucharse, habría que sacarlo arrastrando con la soga. Y ha muerto por la santidad absoluta de Dios. El Señor, nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo sin utensilios en las manos, sin sangre de un cordero, sin cascabeles, sin soga, porque Él era el sumo sacerdote, pero Él también era el cordero, y lo que ofrecía era su sangre, y no había que ponerle ni cascabeles en su túnica ni cuerda en su cintura, porque ciertamente no saldría de ahí vivo. Habría de morir y habría de ser el holocausto permanente por nuestra salvación. Por eso, ante el deseo de David, que es el deseo de todo ser humano que ora al Señor en contrición, y quiero alabarte, Señor, y quiero honrarte, pero ¿cómo? Soy pecador. Por eso, en respuesta a eso, Jesús dice: yo soy el holocausto. Yo soy la alabanza a Dios. En mi muerte honré a Dios para que todos aquellos que creen en mí se acerquen a Dios y le adoren por medio de mí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así dice Hebreos 9:12. El Salmo 51 es la oración de todos nosotros. Independientemente que usemos las mismas palabras de David, seguramente no, porque aquello de bendice a Israel y esas cosas no son palabras de nosotros, gentiles y mexicanos. Oramos por nuestra nación y oramos por nuestra familia, pero las palabras en principio son las mismas, las de todo el mundo, las mismas de Ezequiel y las mismas de Isaías y las mismas de Pedro y de Pablo y suyas y mías. Y si usted tuvo unos padres cristianos, son las mismas oraciones que su papá y su mamá. Y la cruz del Calvario y las palabras de Jesús desde esa circunstancia son respuesta a nuestras oraciones. Dice el Salmo 51: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero este entonces no es de nosotros, es de Él. Cuando Él entró al lugar santísimo y se ofreció como holocausto, entonces, y solo hasta entonces, nosotros también podemos entrar y adorarle. Déjenme terminar esta parte con palabra de Dios. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Podemos decir ese texto, Hebreos 4:16, todos juntos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ante el milagro de la cruz solo queda una cosa: acerquémonos a Él confiadamente. Amén. Después de soportar lo insoportable, después de aquella guerra espiritual, como un pequeño niño alzó la vista, mirando a su Padre celestial. Estaba agotado, mas sentía en su pecho una gran satisfacción, sellando así el pacto por tu vida. El Cordero, el Espíritu entregó. Es por este amor tan grande que algún día podré verte, Señor, y con lágrimas lavarte las heridas que me dieron salvación. Es por este amor tan grande que algún día podré verte, Señor, y con lágrimas lavarte las heridas que me dieron salvación. Las heridas que me dieron salvación. Las heridas que me dieron salvación. Qué bueno que escogimos venir aquí ustedes y yo el día de hoy. Insisto, si no fuera por el domingo próximo, este viernes sería una tragedia de absoluto dolor. Y aunque hay dolor por el recuerdo, por la injusticia, la más grande que ha habido en la historia de la humanidad, lo que se cometió contra nuestro Señor, pero si no fuera porque sabemos lo que significó nuestra salvación, nuestro perdón, si no fuera por eso, sí, no valdría la pena vivir al recordar este día, pero por causa de lo que sucederá el domingo, lo que sucedió, pero celebraremos el domingo, es que usted y yo tenemos esperanza. Pero qué bueno que escogimos venir, y no es que esté malo que algunas personas se vayan de vacaciones en estos días, pero no debería pasar inadvertido lo que sucedió en aquella ocasión. Estás distraído, decía Facundo Cabral, aunque él lo decía en algún sentido especial con respecto a las cosas de la vida, pero el ser humano está distraído. Ahora mismo y recientemente el mundo fue conmocionado porque un edificio antiguo, hermosísimo, qué lástima, de verdad, qué lástima, pero mucha gente conmocionada por eso. Hay hasta quien dijo, es una de las casas de Dios que se quemó, como si Dios tuviera casas, ¿no?, en diferentes lugares, como los ricos al día de hoy que tienen casa en Miami, casa en Acapulco. Alguien dijo, se quemó una de las casas de Dios, y la gente preocupada por eso.
Me pregunto si la gente preocupada por eso hoy está recordando lo que hizo Jesús, lo que hizo realmente. Más allá si de veras se tiene un trozo de la cruz o una espina o la corona de espinas, si de veras lo que se tiene es aquello que dicen que es. Más allá de eso, ¿recuerdan lo que hizo Jesús entre nosotros? Insisto, en todo el mundo debería haber moños negros y las banderas a media asta, recordando lo que un día como hoy sucedió, y solo la esperanza de la vida eterna que vino a nosotros después de su resurrección es que deberíamos podernos mantener firmes. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí. ¿Qué hacemos al respecto de estas cosas que dijo? Ya explicamos los predicadores de hoy que las palabras de Jesús en la cruz del Calvario responden las oraciones de todos, como esta oración ejemplar de David. Este canto hermoso debió ser, su música también debió ser, dicen los que saben que debió ser una música muy solemne, muy quieta, muy sobria tal vez en su principio del Salmo, porque lo que hace es confesar. Pero sí, Él respondió a nuestras oraciones, pero me parece que al hacerlo también exige algo de parte nuestra. Allí en la cruz del Calvario milagros sucedieron. Un centurión creyó, dice la Escritura. Un maleante, un malviviente creyó. Sí, uno de ellos no creyó, pero uno de ellos creyó. Hubo personas alrededor que le injuriaban, pero también hubo un caminante por ahí que cargó su cruz, porque vino desde Cirene para adorar y lo agarraron. Seguramente se molestó mucho por lo que pasó, pero el hecho de que en la Biblia esté su testimonio y que incluso se diga el nombre de sus parientes, nos hace entender que llegó a ser un discípulo. Se cumplió la Escritura cuando Jesús dijo: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Sí, su muerte en la cruz del Calvario, además de ser una respuesta a nuestras oraciones, también es una pregunta para todos nosotros. La pregunta fundamental, y tal vez si usted escuchó el devocional de un servidor esta mañana, lo sabe, la pregunta fundamental, importante de la raza humana es: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el crucificado? Solo hay una cosa correcta: entregarle nuestra vida, adorarlo, agradecerle, darle todo nuestro ser, todo nuestro corazón y caminar con Él todos los días. Es mucho más que un precepto religioso, es mucho más que una idea, es mucho más que una tradición religiosa de venir al culto de 7 palabras el viernes de crucifixión, porque así lo hago desde chiquito, me traía mi mamá. Es mucho más que eso, es caminar con Él, porque Él, la noticia buena es esta: resucitó. Lo estaremos celebrando vestidos de blanco el domingo. Él resucitó. Pero aquella vez en la cruz del Calvario, cuando hasta los elementos se dieron cuenta de la tragedia, la Escritura dice que hubo tinieblas en la tierra a esa hora. Era temprano, debía estar el sol en su apogeo, pero hubo tinieblas. Los científicos dicen que seguramente fue un eclipse, lo que haya sido. Hubo tinieblas en la tierra. Los animales, dicen escritos no bíblicos, los animales comenzaron a regresar. De donde andaban comenzaron a regresar por instinto. Era demasiado temprano para regresar, pero comenzaron a regresar. Todos los alrededores se conmocionaron, insisto, hasta los astros estaban molestos por lo que acontecía. ¿Qué respondemos nosotros al respecto? Les propongo, los que hemos creído en Cristo, ya le hemos dado nuestra vida, adorémosle y agradezcámosle siempre. Vivamos agradecidos por siempre. Vivamos caminando con Él, estemos atentos a Él, a su palabra, a lo que nos dice. Caminemos honrándolo, enseñando su palabra a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si alguien aquí nunca le ha entregado su vida a Jesús, asista o no asista a una iglesia, si nunca le ha entregado su vida a Jesús, usted debe escoger también. Ese es el desafío de Jesús desde el Calvario. Con estas 7 frases que Él pronunció, también nos desafía a todos nosotros a creer. En algunas de sus palabras las dijo al Padre, otras las dijo a los seres humanos y después se las dijo al Padre en forma muy íntima. Las últimas palabras son oraciones íntimas. Se registraron porque alguien las escuchó, pero en realidad es su devocional del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usó la Biblia para sus oraciones. Todas estas 7 frases tienen algún apoyo en la Biblia. Algunas de ellas son literalmente parte de un salmo. Es Él hablando con nosotros, hablando con el Padre acerca de nosotros
y exigiéndonos una respuesta. Señor Santo, te doy gracias por lo que nos permites reconocer de aquel día, Señor. No queremos ser distraídos, Dios, y poner nuestra atención en otras cosas menos valiosas, tal vez importantes de alguna manera, pero menos significativas. Está claro, Señor, que lo que pasó en un viernes como hoy, aquella ocasión fue trascendente. Nuestra vida dependía de tu gracia solamente, y la derramaste para salvarnos, derramando sangre. Dios, no entendemos aquello. No nos queda claro el asunto de tu encarnación en Jesús y Jesús orando, pero sí queda clarísimo que hay amor, gracia, misericordia para nosotros. Por eso, Señor, atráenos a todos a ti mismo y danos salvación, restauración, transformación, aliento, fortaleza, esperanza. Sí, Dios, te honramos, te glorificamos. Y también te pedimos que bendiga nuestra vida. Sigan orando, por favor, ahí en su lugar. Y tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, te entrego mi vida. No, sé que no hay otra cosa que hacer más que eso, entregarte la vida. Entienda o no entienda por completo lo que hiciste por mí o cómo lo hiciste. Sé que es gracia y misericordia para salvarme. Por eso te entrego mi vida, Señor Jesús. ¿Alguien le quiere decir al Señor eso? Hágamelo saber levantando su mano ahí en su lugar. Quiero invitarte a aceptar a Cristo, a entregarle tu vida al Señor. Si lo quiere hacer, levanta tu mano ahí en tu lugar. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más toma esa decisión. Dígame: Dios te bendiga, joven, señorita, pequeño. Dios te bendiga, les felicito. Si alguien más toma, Dios le bendiga, te le felicito. Dios le bendiga a ustedes, los felicito. Gracias a Dios. Dios le bendiga, señora, le felicito. Dios le bendiga. Gracias a Dios por su sesión. Alguien más, Dios le bendiga, señorita, también. Dios le bendiga, gracias a Dios. Alguien más toma esa decisión. Levante su mano ahí en su lugar. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Vamos a hacer algo, por favor. Si usted levantó su mano, póngase de pie ahí en su lugar. Déjeme orar por usted, pero póngase de pie en su sitio, por favor. Que su actitud de oración hoy sea de pie. Ahí de pie, dígale al Señor: Señor, te entrego todo mi ser. Sé que nadie merece que haga tal cosa más que tú. Te entrego todo lo que soy, lo que tengo y lo que sé. Dígalo. Póngase de pie en su lugar, por favor, si usted tomó esta decisión. Y ore al Señor allí en su lugar. Alguien más levantó su mano, póngase de pie en su lugar. O alguien quiere entregar su vida a Cristo ahora mismo, levántese ahí en su sitio, déjeme orar por usted. Vamos a orar. Hermanos siervos, por favor. Hermanas siervas, abra sus ojos, y si vea una mujer, hermana, junto a usted, cerca de usted, vaya, ore por ella. Si está de pie, usted varón, ve un varón de pie, vaya con él, por favor, ore por él. Póngale en las manos de Dios, dígale al Señor que le bendiga. Hermanos siervos, hermanas siervas, háganlo. Acérquense a esas personas, por favor, ahí en su lugar, y oren por ellos. Si usted quiere entregar su vida a Jesús hoy, levántese, quiere responderle a Dios, decirle: sí, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Póngase de pie en su sitio y déjenos orar por usted. Si alguien más toma esta decisión, póngase de pie en su lugar. Oremos al Señor. Señor Santo, mira, hay niños, adolescentes, adultos, ancianos que manifiestan esta decisión. Señor, por favor, tómales en tu gracia y bendíceles. Y úsanos a nosotros como iglesia, Señor, para hacer esa comunidad de la que tú nos hablaste también hoy, Señor. He ahí tu hermano, he ahí tu hermana, he ahí tu iglesia, he ahí tu zarza, he ahí tu grupo de estudio bíblico. Señor, permítenos ser esa comunidad restauradora, sanadora, que tú nos mandaste formar, Señor, bendito seas. Aquí estamos en tus manos y recibe honra, gloria, alabanza, gratitud absoluta, Señor, de nuestro corazón por lo que hiciste por nosotros. Y toma en tus manos a estos nuevos hermanos nuestros. Te lo pedimos, también pidiéndote que nos bendigas a todos, en Cristo Jesús. Amén. Denle un abrazo, por favor, a esa persona y se puede sentar. Puso en marcha la creación.
inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.